El 23 de julio de 1987, Javier Soler, de tan solo 10 años, desapareció en plena verbena de su barrio en Córdoba. Durante 30 largos años, su caso fue un abismo de preguntas sin respuesta, un expediente frío guardado en un cajón que acumulaba el polvo del olvido. La ciudad aprendió a vivir con su ausencia, convirtiéndolo en una leyenda urbana, un cuento triste para asustar a los niños, hasta que una caja de latón oxidada, encontrada por casualidad tras un falso tabique, reveló una verdad que nadie se había atrevido a imaginar, una verdad mucho más cercana y monstruosa que cualquier teoría barajada por la policía. ¿Cómo es posible que el culpable estuviera tan cerca, sonriendo en las fotos familiares y llorando junto a ellos durante 3 décadas, sin que nadie sospechara jamás de su implicación? Antes de contarte cómo unas simples cintas de casete grabadas por un niño se convirtieron en la clave de una conspiración familiar, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este hallazgo desencadenó. La noche de su desaparición no hubo gritos, ni testigos fiables ni una sola pista tangible. Simplemente, se esfumó. Javier estaba jugando con su peonza de madera, a escasos metros del portal de su casa, rodeado de vecinos, de música, y de la aparente seguridad de una noche de verano. La investigación inicial se centró en extraños, en vehículos sospechosos, pero la respuesta siempre había estado dentro, oculta por la normalidad y la confianza ciega que solo la familia puede inspirar. Aquella noche el barrio de San Basilio era un hervidero de vida. El aire olía a jazmín y a los montaditos de los puestos ambulantes. Los acordes de las sevillanas se mezclaban con las risas de los niños que, como Javier, apuraban los últimos minutos de libertad antes de que sus padres los llamaran para ir a la cama. Carmen, su madre, lo vio por última vez cerca del escenario, intentando atrapar con la boca un trozo de algodón de azúcar que su hermana Elena le ofrecía. Manuel, su padre, le hizo un gesto desde la barra del bar para que no se alejara demasiado. Fue la última imagen que tuvieron de él. Un niño feliz, con la cara pegajosa de azúcar, inmerso en la burbuja protectora de su mundo. Un mundo que estaba a punto de reventar. La fiesta terminó pasada la medianoche. Las luces se apagaron y los vecinos comenzaron a retirarse a sus casas. Fue entonces cuando la ausencia de Javier se hizo notar. Al principio, era una preocupación leve. Carmen y Manuel pensaron que se habría quedado dormido en casa de algún amigo. Pero las primeras llamadas confirmaron que no estaba en ninguna parte. La inquietud se transformó en pánico cuando, linterna en mano, recorrieron cada patio, cada callejuela gritando su nombre. El eco de sus voces rebotaba en los muros encalados, devolviéndoles solo silencio. La verbena, que horas antes era un símbolo de alegría comunitaria, se había convertido en el escenario de una pesadilla que apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Una pesadilla que duraría 30 años. A la mañana siguiente, el caso estaba en manos del inspector Vargas, un hombre curtido en delitos menores y disputas vecinales, completamente desbordado por la magnitud de lo ocurrido. Con los medios limitados de la época, su investigación fue torpe y desesperadamente lenta. Se interrogó a feriantes, a vecinos y a cualquier persona con antecedentes. Pero todos tenían coartadas o sus testimonios no llevaban a ninguna parte. La policía peinó el río Guadalquivir, los solares abandonados, y los alrededores de la ciudad, sin encontrar el más mínimo rastro del niño. El expediente de Javier Soler empezó a llenarse de informes vacíos, de declaraciones contradictorias, y de una frustrante sensación de impotencia que caló hondo tanto en la policía como en la familia. Manuel Soler se negó a aceptar la inacción, convirtió su dolor en una misión obsesiva. Durante los siguientes 5 años, su vida consistió en imprimir miles de carteles con la foto sonriente de Javier, y pegarlos en cada rincón de Córdoba y de las ciudades vecinas. Se convirtió en una figura trágicamente familiar para los cordobeses. El hombre del rostro demacrado que recorría las estaciones de autobús y de tren, mostrando la foto de su hijo a desconocidos, aferrándose a la más mínima chispa de esperanza. Cada cartel arrancado por la lluvia o por el tiempo era una puñalada en su alma, pero al día siguiente volvía a colocar uno nuevo. Su lucha era una forma de mantener a Javier vivo, aunque esa misma lucha lo estaba consumiendo por dentro. Mientras Manuel volcaba su agonía en las calles, Carmen se hundía en un silencio profundo y desolador. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo. Dejó de cuidar los geranios de su patio, que se marchitaron lentamente como su propio espíritu.
Pasaba horas sentada en el cuarto de Javier, acariciando su ropa, oliendo sus almohadas, intentando retener un recuerdo que se desvanecía con cada día que pasaba. La pérdida ambigua, el no saber si su hijo estaba vivo o muerto, la mantenía atrapada en un limbo insoportable. Para ella el mundo se detuvo aquella noche de julio, y cada amanecer era solo un recordatorio cruel de que el tiempo avanzaba para todos, menos para ella y su dolor inmóvil. Elena, la hermana mayor que entonces tenía 15 años, se vio forzada a crecer de golpe. La desaparición de Javier no solo le arrebató a su hermano, sino también a sus padres, perdidos cada uno en su propio infierno personal. Tuvo que asumir un rol de cuidadora, mediando en los silencios tensos de la casa, intentando mantener una apariencia de normalidad que era completamente ficticia. En el instituto, soportaba las miradas de compasión y los susurros a sus espaldas. Cargó con una culpa irracional, la del superviviente, preguntándose una y otra vez si podría haber hecho algo diferente aquella noche, si haberse quedado 5 minutos más con él en la plaza, habría cambiado el destino de toda su familia. Su juventud quedó marcada para siempre por una ausencia que lo ocupaba todo. Pasaron 2 años, y la investigación oficial se cerró por falta de pruebas. El caso de Javier Soler se convirtió en una estadística, un archivo más en la categoría de desapariciones sin resolver. Para la familia, fue el golpe de gracia. La esperanza, ya frágil, se hizo añicos. Durante la década siguiente, sufrieron el tormento añadido de las pistas falsas. Videntes que aseguraban saber dónde estaba, estafadores que pedían un rescate por un niño que no tenían, y supuestos avistamientos en otras ciudades que resultaban ser siempre un error. Cada llamada, cada carta anónima, era un ciclo de esperanza frenética seguido de una devastación aún más profunda. El misterio se había convertido en una forma de tortura lenta y continua. La comunidad de San Basilio nunca volvió a ser la misma. La confianza que una vez fue el pilar del barrio se resquebrajó. Los padres ya no dejaban a sus hijos jugar solos en la calle al anochecer. Las puertas, antes siempre abiertas, comenzaron a cerrarse con llave. La verbena anual continuó celebrándose, pero una sombra de tristeza se cernía sobre ella, un recuerdo tácito de la noche en que la alegría se convirtió en tragedia. Entre los vecinos, las teorías nunca murieron del todo. Se susurraba sobre un coche oscuro visto esa noche, sobre una supuesta deuda familiar que Manuel nunca reconoció, o sobre un extraño que había estado rondando el barrio días antes. La sospecha envenenó el aire, convirtiendo a amigos de toda la vida en potenciales culpables en la mente de algunos. Con el paso de los años, las teorías se convirtieron en folclore local, historias susurradas en los patios para mantener viva una memoria que se desvanecía. La figura de Manuel Soler, antes un símbolo de la lucha incansable de un padre, se fue transformando en la de un hombre quebrado por la obsesión. Su búsqueda, que al principio conmovió a toda la ciudad, empezó a ser vista con una mezcla de lástima e incomodidad. Dejó de ser el padre de Javier para convertirse en el hombre de los carteles, un fantasma que se aferraba a un pasado que todos los demás intentaban, con cierto sentimiento de culpa, empezar a olvidar. Su salud se resintió, y la plata que antes moldeaba con maestría en su taller quedó abandonada, cubierta por una fina capa de polvo, igual que el expediente de su hijo. Carmen, por su parte, encontró una forma diferente de supervivencia en su reclusión. Aprendió a vivir con el fantasma de Javier. Le hablaba en la soledad de la casa, le preparaba su plato favorito en el aniversario de su desaparición, y mantenía su habitación intacta, como si el niño fuera a regresar en cualquier momento de jugar en la calle. Esta devoción silenciosa la aisló del mundo, pero también de su propio marido. Mientras Manuel buscaba respuestas fuera, ella las buscaba dentro, en los recuerdos. El matrimonio, que había enfrentado unido la tormenta inicial, se hundió en 2 soledades paralelas que ya no sabían cómo encontrarse. La casa de San Basilio se convirtió en una isla de dolor en medio de un barrio que seguía adelante. Elena intentó escapar de la sombra de la tragedia. Se marchó a estudiar a Madrid en cuanto tuvo la oportunidad, buscando el anonimato de la gran ciudad. Sin embargo, la ausencia de su hermano la persiguió. En cada niño de 10 años que veía en el parque, en cada noticia sobre una desaparición, el dolor regresaba con una fuerza demoledora. Se sentía culpable por haber sobrevivido,
por haber construido una vida mientras la de su familia se había detenido en seco en 1987. Sus visitas a Córdoba eran cada vez más esporádicas y dolorosas, porque regresar a esa casa era como volver a entrar en una fotografía congelada en el tiempo, una imagen de la que ella ya no formaba parte, pero que definía cada aspecto de su existencia. Llegó el 20º aniversario de la desaparición, en 2007. El caso, legalmente, estaba a punto de prescribir. La prensa local desempolvó la historia, publicando reportajes conmemorativos que reabrieron viejas heridas sin aportar ninguna luz. Para entonces, el inspector Vargas ya se había jubilado, llevándose consigo la frustración de no haber podido resolver el único caso que realmente le importó. Los avances en la ciencia forense, como las pruebas de ADN, eran inútiles en un caso donde no había cuerpo, ni escena del crimen, ni una sola evidencia física que analizar. El misterio de Javier Soler parecía destinado a permanecer sellado para siempre, una herida incurable en la memoria de Córdoba, un recordatorio de que a veces, simplemente, no hay respuestas. Fue entonces cuando un joven inspector de la Policía Nacional, recién llegado a la comisaría de Córdoba, se topó con el expediente. Se llamaba David Morales y tenía una reputación de ser tenaz y meticuloso. Intrigado por la absoluta falta de pistas, decidió reabrir el caso de forma no oficial, dedicando sus horas libres a revisar cada declaración, cada informe. Entrevistó de nuevo a los vecinos, muchos de ellos ya ancianos, cuyas memorias eran un laberinto de contradicciones y olvidos. Por primera vez en casi 15 años, un coche de policía volvió a aparcar frente a la casa de los Soler. Esa visita devolvió a Manuel una chispa de la energía que creía perdida, una última y peligrosa bocanada de esperanza. La investigación de Morales se centró en una línea que Vargas había descartado demasiado pronto. La posibilidad de que Javier no hubiera salido del barrio, de que el responsable fuera alguien cercano. Revisó las coartadas de todos los presentes en la verbena, incluyendo a familiares y amigos íntimos. Sin embargo, 30 años después, era una tarea imposible. No había registros telefónicos que comprobar, ni cámaras de seguridad que revisar. Cada puerta que intentaba abrir, se cerraba con la misma respuesta. Fue hace mucho tiempo, no recuerdo bien. La frustración del joven inspector crecía con cada entrevista, al darse cuenta de que la verdad, si es que alguna vez estuvo al alcance, se había disuelto con el tiempo, como un azucarillo en el agua. El esfuerzo de Morales, aunque bien intencionado, solo sirvió para agitar el avispero del dolor. Al no encontrar nada nuevo, el caso volvió a su cajón, pero esta vez, el cierre fue más brutal para la familia. La breve ilusión de que la justicia moderna podría resolver lo que la policía de los 80 no pudo, se desvaneció, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. Para Manuel, fue el golpe de gracia. Un año después de la visita del inspector, sufrió un infarto fulminante mientras colgaba uno de los últimos carteles que le quedaban. Murió aferrado a la imagen sonriente de su hijo, el mismo niño que buscó incansablemente durante más de 2 décadas sin encontrarlo jamás. Tras la muerte de Manuel, Carmen se apagó por completo. Ya sin la fuerza de su marido para anclarla al mundo exterior, se dejó llevar. Elena, con el corazón roto, tuvo que tomar la difícil decisión de ingresarla en una residencia donde pudieran cuidarla. La casa de San Basilio, el epicentro de toda su historia, fue finalmente cerrada con llave. Durante casi una década, permaneció vacía, acumulando polvo y leyendas. Los niños del barrio se atrevían a acercarse a sus ventanas para intentar ver el fantasma de Javier. Y los vecinos pasaban por delante bajando la voz. Como si la propia casa exigiera respeto por la tragedia que albergaba entre sus muros encalados y silenciosos. En la primavera de 2017, un cartel de "Se vende" apareció en la fachada. La casa fue comprada por Sofía, una joven arquitecta que se había enamorado del encanto decadente del patio cordobés. No conocía la historia en detalle, para ella, era solo una propiedad con potencial, un lienzo en blanco sobre el que proyectar una nueva vida. Su plan era una reforma integral, tirar tabiques, abrir espacios y llenar de luz lo que durante 30 años había sido un santuario de oscuridad y pena.
Los vecinos la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, preguntándose si la joven sabía realmente el peso de las paredes que estaba a punto de derribar. El equipo de demolición comenzó a trabajar a principios de junio. El ruido de los martillos y las radiales rompió el silencio solemne que había reinado en la casa durante años. Los obreros, ajenos al drama, trabajaban con eficacia, derribando las paredes que habían presenciado el hundimiento de una familia. Fue durante la demolición de un pequeño trastero en la planta baja cuando uno de los trabajadores notó algo extraño. Detrás de una pared de pladur, que parecía haber sido añadida posteriormente, había un hueco. Al golpear con el mazo, el sonido era hueco, diferente. Con curiosidad, abrió un agujero más grande y, alumbrando con la linterna de su móvil, vio algo metálico brillando en la oscuridad. El 23 de julio de 1987, Javier Soler, de tan solo 10 años, desapareció en plena verbena de su barrio en Córdoba. Durante 30 largos años, su caso fue un abismo de preguntas sin respuesta, un expediente frío guardado en un cajón que acumulaba el polvo del olvido. La ciudad aprendió a vivir con su ausencia, convirtiéndolo en una leyenda urbana, un cuento triste para asustar a los niños. Hasta que una caja de latón oxidada, encontrada por casualidad tras un falso tabique, reveló una verdad que nadie se había atrevido a imaginar. Una verdad mucho más cercana y monstruosa que cualquier teoría barajada por la policía. ¿Cómo es posible que el culpable estuviera tan cerca, sonriendo en las fotos familiares y llorando junto a ellos durante 3 décadas, sin que nadie sospechara jamás de su implicación? Antes de contarte cómo unas simples cintas de casete grabadas por un niño se convirtieron en la clave de una conspiración familiar, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este hallazgo desencadenó. La noche de su desaparición no hubo gritos, ni testigos fiables, ni una sola pista tangible. Simplemente, se esfumó. Javier estaba jugando con su peonza de madera, a escasos metros del portal de su casa, rodeado de vecinos, de música y de la aparente seguridad de una noche de verano. La investigación inicial se centró en extraños, en vehículos sospechosos, pero la respuesta siempre había estado dentro, oculta por la normalidad y la confianza ciega que solo la familia puede inspirar. Aquella noche, el barrio de San Basilio era un hervidero de vida. El aire olía a jazmín y a los montaditos de los puestos ambulantes. Los acordes de las sevillanas se mezclaban con las risas de los niños que, como Javier, apuraban los últimos minutos de libertad antes de que sus padres los llamaran para ir a la cama. Carmen, su madre, lo vio por última vez cerca del escenario, intentando atrapar con la boca un trozo de algodón de azúcar que su hermana Elena le ofrecía. Manuel, su padre, le hizo un gesto desde la barra del bar, para que no se alejara demasiado. Fue la última imagen que tuvieron de él. Un niño feliz, con la cara pegajosa de azúcar, inmerso en la burbuja protectora de su mundo, un mundo que estaba a punto de reventar. La fiesta terminó pasada la medianoche, las luces se apagaron y los vecinos comenzaron a retirarse a sus casas. Fue entonces cuando la ausencia de Javier se hizo notar. Al principio, era una preocupación leve. Carmen y Manuel pensaron que se habría quedado dormido en casa de algún amigo, pero las primeras llamadas confirmaron que no estaba en ninguna parte. La inquietud se transformó en pánico cuando, linterna en mano, recorrieron cada patio, cada callejuela, gritando su nombre. El eco de sus voces rebotaba en los muros encalados, devolviéndoles solo silencio. La verbena que horas antes era un símbolo de alegría comunitaria, se había convertido en el escenario de una pesadilla que apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos, una pesadilla que duraría 30 años. A la mañana siguiente el caso estaba en manos del inspector Vargas, un hombre curtido en delitos menores y disputas vecinales, completamente desbordado por la magnitud de lo ocurrido. Con los medios limitados de la época, su investigación fue torpe y desesperadamente lenta. Se interrogó a feriantes, a vecinos y a cualquier persona con antecedentes, pero todos tenían coartadas o sus testimonios no llevaban a ninguna parte. La policía peinó el río Guadalquivir, los solares abandonados y los alrededores de la ciudad sin encontrar el más mínimo rastro del niño. El expediente de Javier Soler empezó a llenarse de informes vacíos, de declaraciones contradictorias, y de una frustrante sensación de impotencia que caló hondo tanto en la policía como en la familia. Manuel Soler se negó a aceptar la inacción, convirtió su dolor en una misión obsesiva.
Durante los siguientes 5 años, su vida consistió en imprimir miles de carteles con la foto sonriente de Javier y pegarlos en cada rincón de Córdoba y de las ciudades vecinas. Se convirtió en una figura trágicamente familiar para los cordobeses. El hombre del rostro demacrado que recorría las estaciones de autobús y de tren, mostrando la foto de su hijo a desconocidos, aferrándose a la más mínima chispa de esperanza. Cada cartel arrancado por la lluvia o por el tiempo era una puñalada en su alma, pero al día siguiente volvía a colocar uno nuevo. Su lucha era una forma de mantener a Javier vivo, aunque esa misma lucha lo estaba consumiendo por dentro. Mientras Manuel volcaba su agonía en las calles, Carmen se hundía en un silencio profundo y desolador. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo. Dejó de cuidar los geranios de su patio, que se marchitaron lentamente, como su propio espíritu. Pasaba horas sentada en el cuarto de Javier, acariciando su ropa, oliendo sus almohadas, intentando retener un recuerdo que se desvanecía con cada día que pasaba. La pérdida ambigua, el no saber si su hijo estaba vivo o muerto, la mantenía atrapada en un limbo insoportable. Para ella, el mundo se detuvo aquella noche de julio, y cada amanecer era solo un recordatorio cruel de que el tiempo avanzaba para todos, menos para ella y su dolor inmóvil. Elena, la hermana mayor, que entonces tenía 15 años, se vio forzada a crecer de golpe. La desaparición de Javier no solo le arrebató a su hermano, sino también a sus padres, perdidos cada uno en su propio infierno personal. Tuvo que asumir un rol de cuidadora, mediando en los silencios tensos de la casa, intentando mantener una apariencia de normalidad que era completamente ficticia. En el instituto, soportaba las miradas de compasión y los susurros a sus espaldas. Cargó con una culpa irracional, la del superviviente, preguntándose una y otra vez si podría haber hecho algo diferente aquella noche, si haberse quedado 5 minutos más con él en la plaza, habría cambiado el destino de toda su familia. Su juventud quedó marcada para siempre por una ausencia que lo ocupaba todo. Pasaron 2 años, y la investigación oficial se cerró por falta de pruebas. El caso de Javier Soler se convirtió en una estadística, un archivo más, en la categoría de desapariciones sin resolver. Para la familia, fue el golpe de gracia. La esperanza, ya frágil, se hizo añicos. Durante la década siguiente, sufrieron el tormento añadido de las pistas falsas. Videntes que aseguraban saber dónde estaba, estafadores que pedían un rescate por un niño que no tenían, y supuestos avistamientos en otras ciudades que resultaban ser siempre un error. Cada llamada, cada carta anónima era un ciclo de esperanza frenética seguido de una devastación aún más profunda. El misterio se había convertido en una forma de tortura lenta y continua. La comunidad de San Basilio nunca volvió a ser la misma. La confianza que una vez fue el pilar del barrio se resquebrajó. Los padres ya no dejaban a sus hijos jugar solos en la calle al anochecer. Las puertas, antes siempre abiertas, comenzaron a cerrarse con llave. La verbena anual continuó celebrándose, pero una sombra de tristeza se cernía sobre ella, un recuerdo tácito de la noche en que la alegría se convirtió en tragedia. Entre los vecinos, las teorías nunca murieron del todo. Se susurraba sobre un coche oscuro visto esa noche, sobre una supuesta deuda familiar que Manuel nunca reconoció, o sobre un extraño que había estado rondando el barrio días antes. La sospecha envenenó el aire, convirtiendo a amigos de toda la vida en potenciales culpables en la mente de algunos. Dentro del hueco, cubierta por 30 años de polvo y olvido, había una modesta caja de galletas de latón, de esas que todas las abuelas usaban para guardar hilos y botones. Estaba oxidada en los bordes, pero intacta. El obrero, un hombre llamado Antonio, la sacó con cuidado, sopesándola en sus manos. No era especialmente pesada, pero se sentía densa, como si contuviera algo más que aire y recuerdos. Su primera reacción, y la de sus compañeros, fue de una excitación casi infantil. ¿Serían joyas antiguas? El dinero que una familia asustada escondió durante la guerra. En un barrio tan antiguo cualquier cosa era posible. Sin dudarlo, llamaron a Sofía, la nueva propietaria, para que fuera testigo de lo que sea que estuvieran a punto de descubrir en las entrañas de aquella casa silenciosa. Sofía llegó a los pocos minutos, con el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y escepticismo. Los obreros le entregaron la caja como si fuera un artefacto sagrado. Ella la sostuvo, pasando los dedos por la superficie fría y rugosa.
Sabía a grandes rasgos la historia de los Soler. Era imposible comprar una casa en San Basilio sin que algún vecino te contara la leyenda del niño desaparecido. De repente, la reforma dejó de ser un proyecto arquitectónico para convertirse en algo mucho más profundo. Sintió que no tenía derecho a abrirla allí, delante de extraños. Agradeció a los hombres su honestidad, les pidió que continuaran con su trabajo y se llevó la caja a su pequeño apartamento alquilado, sintiendo que sostenía una cápsula del tiempo cuyo contenido podía ser tanto maravilloso como terrible. Esa tarde, con la luz anaranjada de Córdoba entrando por la ventana, se sentó en el suelo y colocó la caja frente a ella. El cierre estaba completamente sellado por el óxido. Tuvo que usar un destornillador para hacer palanca, arañando el metal con un chirrido que pareció resonar en el silencio de la habitación. Finalmente la tapa cedió con un golpe seco. Contuvo la respiración mientras la levantaba. Dentro no había ni joyas ni fajos de billetes. Lo que encontró fue una pequeña grabadora de bolsillo de plástico gris y una docena de cintas de casete, cuidadosamente ordenadas. La decepción inicial dio paso a una inmensa curiosidad. En las etiquetas de las cintas, una caligrafía infantil y algo torpe, había escrito títulos como «Mis secretos» o «Entrevista al abuelo». Eran los tesoros perdidos de Javier Soler. El hallazgo la conmovió profundamente, ya no era un misterio abstracto, una historia que se contaba en el barrio. Tenía en sus manos fragmentos de la vida de aquel niño. Pasó horas simplemente observando los objetos, imaginando a Javier grabando sus pequeñas aventuras, sintiéndose un espía o un periodista. La grabadora era un juguete barato, pero para un niño de 10 años en 1987, debió de ser una ventana al mundo, una herramienta para capturar su realidad. Se dio cuenta de que no podía simplemente guardar aquello en un cajón. Había una responsabilidad implícita en ese descubrimiento, una obligación moral hacia un niño cuya voz había sido silenciada durante 3 décadas. Sentía que, de alguna manera, Javier le estaba pidiendo que lo escuchara por última vez. El primer obstáculo fue puramente técnico. Nadie usaba casetes en 2017. Tras una búsqueda por varias tiendas de segunda mano, encontró un viejo Walkman Sony, un vestigio de su propia adolescencia. Compró unas pilas y regresó a casa con una extraña sensación de urgencia. El simple acto de introducir la primera cinta en el reproductor y presionar el botón de play se sintió como un ritual solemne. El siseo característico de la cinta llenó el silencio, y luego, una voz. Una voz infantil, clara y llena de energía, que decía: prueba de grabación, 1, 2. Soy Javier Soler, explorador, y esta es la crónica de mis descubrimientos en el patio misterioso. A Sofía se le encogió el corazón. Era él. Estaba escuchando a un fantasma. Durante los siguientes 2 días, Sofía se sumergió en el universo sonoro de Javier. Escuchó cada una de las cintas, una tras otra. Eran grabaciones inocentes y encantadoras. En una, Javier describía con detalle una procesión de hormigas. En otra, intentaba sin éxito enseñarle a su perro a decir «hola». Había una entrevista a su madre, Carmen, en la que le preguntaba cuál era su comida favorita, y si alguna vez había visto un ovni. A través de esas grabaciones, el niño de los carteles, la figura trágica de la leyenda local, se transformó en un ser humano real, un niño inteligente, divertido y lleno de vida. El dolor de su ausencia se hizo, para Sofía, increíblemente personal y presente. Las cintas no solo revelaban la personalidad de Javier, sino que también eran un archivo sonoro de la vida familiar antes de la catástrofe. Se oían las discusiones de fondo entre Manuel y Carmen sobre arreglos de la casa, la risa de su hermana Elena al contar un chiste, el sonido del martillo de su padre trabajando la plata en el taller. Eran los sonidos de una normalidad que estaba a punto de ser destruida para siempre. Sofía se sentía como una arqueóloga desenterrando no una ciudad perdida, sino una felicidad perdida. Cada risa grabada en esa cinta magnética era un eco doloroso de todo lo que la familia Soler había perdido en aquella fatídica noche de verano. Finalmente, llegó a la última cinta. A diferencia de las demás, esta no tenía etiqueta, estaba al fondo de la caja, casi oculta. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía mientras la introducía en el reproductor. Presionó play, y de nuevo, el siseo. Pero esta vez, el sonido de fondo era diferente.
No era el silencio de la casa, sino un murmullo lejano de gente, música y fiesta. Reconoció al instante el ambiente de una verbena. La calidad del audio era peor, como si la grabadora estuviera dentro de un bolsillo. Entonces escuchó la voz de Javier, pero no era su tono alegre y confiado de siempre. Era un susurro, como si estuviera contando un secreto. En la grabación, Javier parecía estar hablando con alguien muy cercano. La voz del otro interlocutor era grave, masculina pero apenas audible, amortiguada por la música y la tela del bolsillo. La conversación era ininteligible al principio, fragmentos de frases sueltas. «Vamos a un sitio más tranquilo», parecía decir el hombre. «Es una sorpresa», susurraba Javier. La atmósfera era de complicidad, de un juego entre un niño y un adulto en quien confiaba plenamente. Sofía aguzó el oído, acercando el auricular a su oreja, intentando descifrar cada palabra, sintiendo cómo una tensión helada comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que estaba escuchando algo que nadie debía haber escuchado nunca. De repente la dinámica de la grabación cambió bruscamente. El tono del hombre se volvió duro, impaciente, se oyó un forcejeo, el sonido de la grabadora golpeando algo. Y entonces, la voz de Javier, ya sin susurros, sonó clara, aterrorizada y llena de una confusión desgarradora que atravesó 30 años de silencio para clavarse en el alma de Sofía. «¿Por qué me tapas la boca, tío?» Inmediatamente después, se escuchó un grito ahogado, un ruido sordo, y la grabación se cortó. Solo quedó el siseo estático de la cinta. Sofía se arrancó los auriculares, temblando, con la respiración entrecortada. El misterio de Javier Soler no había sido obra de un extraño. La respuesta, la monstruosa verdad, había estado siempre en la familia. El silencio que siguió al clic de la cinta fue más ensordecedor que cualquier grito. Sofía permaneció inmóvil en el suelo de su apartamento, con el cuerpo helado y un nudo de náusea en el estómago. La palabra tío rebotaba en las paredes de su mente, una y otra vez. Tío. No un extraño, no un monstruo anónimo salido de las sombras, sino alguien de la familia. Alguien en quien Javier confiaba lo suficiente como para seguirlo a un lugar apartado en mitad de la fiesta. La revelación era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento pensó que lo había imaginado. Pero la voz aterrorizada del niño estaba grabada a fuego en su memoria. Se dio cuenta de que lo que había encontrado no era la solución a un misterio, sino la llave de una caja de Pandora llena de un horror mucho más profundo y personal. El pánico inicial dio paso a un miedo paralizante. ¿Qué debía hacer? Si iba a la policía con una cinta de casete de hacía 30 años, ¿le creerían? Podrían considerarla una prueba circunstancial, fácilmente desestimable, o peor, una invención de alguien en busca de atención. Y lo más aterrador, ¿quién era ese tío? Seguía vivo, vivía aún en Córdoba. De repente la ciudad, que hasta entonces le había parecido acogedora, se convirtió en un lugar lleno de sombras. Se sintió increíblemente sola, portadora de un secreto, que tenía el poder de destruir los últimos vestigios de una familia ya rota. La responsabilidad la abrumaba. No podía quedarse callada, pero tampoco podía actuar a la ligera. Un movimiento en falso, y la única prueba de lo que realmente le ocurrió a Javier Soler, podría perderse para siempre. Durante 2 días, apenas durmió. Pasaba las horas muertas escuchando la cinta una y otra vez, torturándose con el último minuto. Se obsesionó con la voz del hombre. Era grave, sí, pero había algo más, un matiz, una cadencia que sentía que podría reconocer si la escuchara de nuevo. Comprendió que necesitaba ayuda, pero no la de un policía que viera solo un expediente frío. Necesitaba a alguien que hubiera vivido el caso, que sintiera su peso. Encendió su ordenador y empezó a buscar en hemerotecas digitales. Rastreó todos los artículos publicados sobre la desaparición en los años 80 y 90. Un nombre aparecía una y otra vez, firmando los reportajes más detallados y empáticos. Ricardo Mena, un periodista de investigación del antiguo diario local. Si alguien podía entender la magnitud de su hallazgo, era él. Encontrar a Ricardo Mena no fue fácil. Se había jubilado hacía más de una década, y vivía apartado en un pequeño pueblo de la sierra. Sofía consiguió su número a través de un antiguo colega de profesión.
Cuando lo llamó, la voz al otro lado del teléfono era la de un hombre cansado, escéptico. Al principio, cuando ella mencionó el caso Soler, él intentó cortarla. Señorita, en 30 años he recibido llamadas de videntes, estafadores y locos. Créame, he oído todas las teorías posibles. Ese caso está muerto. Su tono era una mezcla de amargura y resignación. Para él, Javier Soler no era solo una historia, era la espina que nunca pudo sacarse, el fracaso que definió el final de su carrera. No quería volver a abrir esa herida. Pero Sofía no se rindió. No le llamo con una teoría, le dijo con la voz temblorosa pero firme, le llamo con una prueba, tengo una grabación, de esa noche. El silencio al otro lado de la línea fue largo y denso. Ricardo seguía sin estar convencido, pero algo en la desesperación de la voz de la joven le impidió colgar. Acordaron verse al día siguiente en una cafetería discreta del centro de Córdoba. Sofía llevó el viejo Walkman y los auriculares. Sin decir una palabra, simplemente le dio al play en el minuto final de la última cinta. Vio cómo el rostro de Ricardo se transformaba. El cinismo se desvaneció, reemplazado por una expresión de absoluto horror e incredulidad. Cuando escuchó la palabra tío, cerró los ojos con fuerza, como si acabara de recibir un golpe físico. Cuando la cinta terminó, Ricardo se quitó los auriculares lentamente. Estaba pálido. Miró a Sofía, y por primera vez, ella vio en sus ojos no a un periodista retirado, sino al hombre que había dedicado años de su vida a buscar a un niño perdido. «Dios mío», susurró, «Dios mío, siempre estuvo ahí». En ese instante se forjó una alianza. Ricardo desempolvó sus viejas agendas, sus recortes de prensa, los esquemas del árbol genealógico de los Soler, que había dibujado décadas atrás. La familia no era grande. Carmen, la madre, solo tenía un hermano, Luis Vega. Un hombre aparentemente afable, que regentaba una pequeña tienda de electrodomésticos, y que siempre se había mostrado como el tío desconsolado, participando activamente en las búsquedas y consolando a su hermana. La sospecha era tan repugnante que a ambos les costaba verbalizarla. Su primer paso fue buscar la verdad técnica. La grabación era de mala calidad. El sonido estaba amortiguado. Necesitaban limpiarlo, amplificarlo, exprimir cada matiz de la voz del asesino. Ricardo contactó a un antiguo amigo, un ingeniero de sonido que ahora trabajaba para un estudio de postproducción de cine en Madrid. Le envió una copia digitalizada de la cinta, pidiéndole, como un favor personal y con la máxima discreción, que hiciera todo lo posible por aislar la voz del adulto. La espera de los resultados fue una tortura para ambos. Cada día que pasaba, la posibilidad de que la tecnología no fuera suficiente para obtener una prueba irrefutable pesaba sobre ellos como una losa. Mientras tanto, el rostro sonriente de Luis Vega en las viejas fotos familiares que Ricardo guardaba en sus archivos los observaba como una burla macabra. Mientras esperaban el análisis del audio, Ricardo se dedicó a lo que mejor sabía hacer: investigar. Se sumergió en los archivos de la ciudad, revisando registros mercantiles, expedientes judiciales y viejas crónicas sociales de finales de los 80. Lo que descubrió fue la primera pieza del puzzle que la policía nunca encontró. En el verano de 1987, el negocio de Luis Vega estaba al borde de la quiebra. Más grave aún, Ricardo encontró, a través de un contacto en el mundo de las apuestas ilegales de la época, que Luis tenía deudas de juego enormes. Era un hombre desesperado, ahogado por las deudas, pero que mantenía una fachada de normalidad y éxito ante su familia. De repente, un motivo, sórdido y patético, emergía de entre las sombras del pasado. Con esta nueva información, la teoría que empezaron a construir era aterradora en su lógica. No se trataba de un secuestro planeado para pedir un rescate millonario. Probablemente, fue un plan mucho más improvisado y torpe. Luis, sabiendo que su padre, el abuelo de Javier, tenía ahorros, pudo haber intentado simular una desaparición corta, un susto, para luego encontrar al niño y recibir una generosa recompensa de un abuelo agradecido, o para extorsionarlo discretamente. Pero algo salió terriblemente mal. Javier, un niño inteligente, probablemente se dio cuenta de que algo no iba bien. Se asustó, empezó a gritar en el momento equivocado, y en el pánico de ser descubierto, su tío cometió un acto irreversible. La tragedia no fue obra de un monstruo, sino de la estupidez y la desesperación de un hombre débil.
Una semana después, llegó un correo electrónico del ingeniero de sonido. El archivo adjunto contenía la grabación limpia. Sofía y Ricardo lo escucharon juntos en el pequeño apartamento de ella, con el corazón en un puño. El resultado era escalofriante. El ruido de la verbena se había atenuado, y la voz del hombre, aunque todavía distorsionada, era mucho más nítida. Se distinguían frases sueltas, pronunciadas con un siseo de urgencia. «Calla, Javi, que es un juego», se oía decir al hombre, justo antes del forcejeo. Ricardo, que había entrevistado a Luis, en múltiples ocasiones 30 años atrás, se quedó paralizado. No era solo la voz, era la forma de arrastrar las eses, un ceceo casi imperceptible típico de su familia. «Es él», dijo Ricardo, con una certeza que le heló la sangre. «No tengo ninguna duda, es Luis». Con la voz de Javier resonando en sus cabezas, Sofía y Ricardo se enfrentaron a una verdad tan pesada como una lápida. Tener la certeza moral de que Luis Vega era el culpable no era suficiente. Necesitaban una cadena de pruebas irrefutables que pudieran resistir el escrutinio de un tribunal 30 años después. Una cinta de casete, por muy reveladora que fuera, podía ser cuestionada. Necesitaban construir un caso ladrillo a ladrillo, desenterrando los cimientos de una mentira que había perdurado durante 3 décadas. Su primer objetivo fue encontrar el porqué, el detonante que llevó a un hombre a cometer un acto tan atroz contra su propio sobrino. La respuesta, sospechaban, no estaba en la maldad pura, sino en algo mucho más humano y miserable: la desesperación. Ricardo sabía que el dinero dejaba un rastro más difícil de borrar que la sangre. Usando sus viejos contactos y la excusa de estar escribiendo un libro sobre crímenes sin resolver en Andalucía, Ricardo logró acceder a los archivos mercantiles de la época. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. La tienda de electrodomésticos de Luis Vega no solo estaba al borde de la quiebra en el verano de 1987, sino que sobre ella pesaban varias órdenes de embargo. Pero la pieza clave apareció en un registro notarial, una solicitud de préstamo personal de una cantidad muy elevada, firmada por Luis y dirigida a su propio padre, el abuelo de Javier. La fecha de la solicitud era del 15 de julio de 1987, apenas una semana antes de la desaparición del niño. Al lado, una nota manuscrita del notario indicaba que el padre había denegado el préstamo en rotundo. El motivo, frío y devastador, acababa de materializarse. El siguiente paso era responder a la pregunta que había atormentado a la familia durante 30 años: ¿dónde estaba Javier? Si Luis lo había silenciado en un ataque de pánico, necesitaba deshacerse del cuerpo rápidamente, en un lugar cercano y donde nadie buscaría. Ricardo pasó días enteros en la hemeroteca municipal, revisando los periódicos locales de julio y agosto de 1987. Buscaba cualquier noticia sobre obras, demoliciones o movimientos de tierra en la zona de San Basilio. Y la encontró. Un pequeño anuncio en la sección de urbanismo informaba del inicio de la construcción de un nuevo bloque de apartamentos, a menos de 300 metros de la casa de los Soler. La fecha del vertido de los cimientos de hormigón era el 25 de julio de 1987, menos de 48 horas después de la desaparición de Javier. Ahora tenían un motivo y un posible lugar de enterramiento, solo faltaba situar a Luis en la escena. Volvieron a revisar las declaraciones originales de los vecinos. Todos coincidían en que Luis había estado en la verbena, visiblemente afectado, buscando a su sobrino junto a Manuel. Pero Ricardo sabía que la memoria es selectiva, y que la gente a menudo recuerda lo que se espera que recuerde. Decidieron visitar a una de las vecinas más ancianas, una mujer llamada Amparo, cuya declaración original había sido vaga. En lugar de preguntarle si vio algo extraño, Ricardo le preguntó directamente por Luis. «Recuerdo que todos lo consolaban», dijo la anciana. «Pero hubo un momento, ya de madrugada, que lo vi alejarse solo, caminando rápido hacia la calle del Arroyo. Pensé que iba a seguir buscando por allí. La calle del Arroyo era precisamente donde se estaba construyendo el nuevo edificio. Con estas piezas encajando de una forma que les helaba la sangre, Sofía sintió que no podían seguir adelante solos. Había una persona que merecía saber la verdad antes que nadie: Elena. Concertaron una reunión con ella en Madrid, en un café anónimo donde nadie pudiera reconocerla. La reacción de Elena al escuchar la cinta fue una tormenta silenciosa de incredulidad, dolor y rabia. Lloró durante casi una hora. Pero entonces, a través de las lágrimas,
Un recuerdo enterrado durante 30 años emergió con una claridad brutal. Unos días antes. Javi me dijo que el tío Luis le iba a enseñar un tesoro secreto. Susurró, con la voz rota. Dijo que estaba escondido cerca de casa, en un sitio donde cavaban los hombres. Yo me reí. Le dije que no dijera tonterías. El tesoro secreto. La excusa perfecta para alejar a un niño curioso de la multitud. La confesión de Elena fue la clave que unió todos los cabos sueltos. El tesoro era la mentira que Luis había utilizado para atraer a Javier. Probablemente, su plan inicial era esconder al niño durante unas horas, generar el pánico y luego aparecer como el héroe que lo encontraba, ganándose así la gratitud y sobre todo, el dinero de su padre, el abuelo. Pero Javier, con su grabadora en el bolsillo, quizá intentó documentar la aventura. En el forcejeo para quitársela, para que no quedara constancia de su juego sucio, algo salió mal. Un grito ahogado, una mano tapando una boca con demasiada fuerza, y el plan se convirtió en una tragedia irreversible. La desesperación de un hombre por sus deudas había acabado costándole la vida a un niño inocente que confiaba ciegamente en él. Ya no había vuelta atrás. Tenían una grabación, un motivo financiero sólido, un testigo que situaba a Luis cerca de la obra, la confirmación de la propia hermana de la víctima sobre la artimaña del tesoro, y un lugar de enterramiento más que probable. La teoría había dejado de serlo para convertirse en un relato coherente y detallado de los últimos momentos de Javier Soler. Sofía, Ricardo y una devastada pero decidida Elena se reunieron por última vez en el apartamento de la joven. Extendieron sobre la mesa todas las pruebas que habían acumulado. Recortes de periódico, documentos notariales, el mapa del barrio con los puntos clave señalados. Con el peso de 30 años de silencio a punto de romperse, Ricardo cogió el teléfono y marcó el número de la comisaría central. Pidió hablar con el inspector David Morales. La hora de la verdad había llegado. El inspector David Morales escuchó el relato de Ricardo y Sofía en un silencio sepulcral, con la mirada fija en el pequeño reproductor de casete que descansaba sobre su escritorio. No era un hombre dado a las corazonadas, pero la coherencia de la historia, respaldada por los documentos y sobre todo, por la voz helada que salía de esa cinta, era innegable. Entendió que no podía abordar esto como un interrogatorio rutinario. Organizó una citación oficial para Luis Vega en una sala de reuniones discreta, no en la dureza de un calabozo. El pretexto era simple, una última ronda de entrevistas con los familiares directos gracias a una nueva línea de investigación. Elena, presente en la comisaría, asintió con los ojos llenos de una mezcla de terror y determinación. La trampa estaba preparada. Solo faltaba que el lobo, disfrazado de abuelo enfermo durante 3 décadas, entrara en ella por su propio pie. Luis Vega llegó a la comisaría apoyado en un bastón, con la espalda encorvada y una expresión de cansancio perpetuo. A sus 72 años, era la viva imagen de un hombre consumido por una vida de pesares, una fachada que había perfeccionado con el tiempo. Saludó al inspector Morales con una voz débil, casi un susurro, y se disculpó por su lentitud. Se sentó frente al inspector, dejando el bastón a un lado, y adoptó la postura que todos le conocían, la del tío que nunca superó la pérdida de su sobrino favorito. Preguntó con una falsa amabilidad si había alguna novedad, aunque fuera pequeña. Morales lo observó detenidamente, viendo no a un anciano frágil, sino a un actor que había interpretado el mismo papel durante 30 años, a punto de enfrentarse a su última y más inesperada función, una para la que no tenía guión. La conversación comenzó de forma amable. Morales le pidió que recordara, una vez más, la noche de la verbena. Luis recitó su historia de memoria, sin una sola fisura. La búsqueda frenética, la angustia compartida con su cuñado Manuel, las noches en vela. Hablaba con una tristeza ensayada, mirando a un punto vacío de la pared como si estuviera reviviendo un trauma genuino. Pero Morales no estaba escuchando las palabras, sino observando los detalles. Notó cómo sus manos, a pesar de su aparente calma, jugueteaban nerviosamente con el borde de la mesa, y cómo sus ojos evitaban el contacto directo cada vez que mencionaba el nombre de Javier. Era la actuación de un hombre acostumbrado a mentir, pero cuyo cuerpo, traicionado por el paso del tiempo y el peso del secreto, comenzaba a enviar señales de la verdad que su boca se negaba a pronunciar. Entonces, Morales cambió de táctica,
Dejó de hablar del pasado emocional y puso sobre la mesa una carpeta con documentos. Hemos revisado algunos archivos de la época, señor Vega, archivos financieros. Le mostró la copia de la solicitud de préstamo denegada por su padre y los informes de sus deudas de juego. El rostro de Luis perdió el color. La máscara de aflicción se resquebrajó, reemplazada por una indignación forzada. ¿Qué tiene que ver esto con Javier?, espetó, con la voz un poco más alta. Es un asunto privado, una falta de respeto. Morales no respondió, simplemente, añadió otra pieza al puzzle. Su sobrina Elena también recordó algo. Un tesoro secreto que usted le prometió a Javier días antes de que desapareciera. Un tesoro cerca de una obra. La mención del tesoro fue como un golpe directo. Luis se quedó sin palabras, boqueando, la negación muriendo en sus labios antes de poder articularse. El golpe de gracia no fue un grito ni una acusación. Fue el suave clic del botón de un viejo reproductor de casete. Morales lo colocó en el centro de la mesa y presionó play. El siseo de la cinta llenó el silencio tenso de la sala. Luego, el murmullo lejano de la verbena, un eco fantasmal de aquella noche de 1987. Luis Vega se quedó paralizado, con los ojos fijos en el aparato como si viera un espectro. Su respiración se volvió agitada. Y entonces, surgió la voz. La voz clara e infantil de Javier, seguida por el forcejeo y la pregunta que había permanecido oculta durante 30 años, ¿por qué me tapas la boca, tío? El sonido atravesó la sala como una bala. Luis se llevó las manos a la cara, emitiendo un sollozo ahogado, un sonido gutural que era una mezcla de terror, culpa, y finalmente, de una rendición absoluta. El dique se rompió, Luis Vega se derrumbó sobre la mesa, llorando de una forma convulsa, infantil. Entre sollozos, la confesión brotó como un veneno que por fin encontraba una salida. Contó la historia completa, la patética verdad detrás de la tragedia, la desesperación por las deudas, el plan estúpido de simular un secuestro para ablandar el corazón y el bolsillo de su padre. Llevó a Javier a la obra con la promesa del tesoro. Pero el niño, siempre curioso, llevaba su grabadora. Cuando Luis intentó quitársela para que no quedara rastro, Javier se asustó y gritó. En un acto de pánico ciego, le tapó la boca con la mano, solo para que dejara de hacer ruido, solo un segundo. Pero su fuerza, alimentada por el pavor de ser descubierto, fue demasiada. Cuando retiró la mano, Javier ya no respiraba. Presa de un horror que lo paralizó, supo que su vida había terminado, ya no había vuelta atrás. La única opción que su mente aterrorizada pudo concebir, fue ocultar la prueba de su fracaso. Vio el hormigón fresco vertido ese mismo día en los cimientos del edificio en construcción. En la oscuridad, arrastró el pequeño cuerpo inerte de su sobrino, y lo dejó caer en la mezcla gris y húmeda, que lo engulló lentamente. Después, volvió a la verbena, se unió a la búsqueda, y comenzó la actuación que duraría el resto de su vida. Lloró con su hermana, consoló a su cuñado y observó cómo la ausencia de Javier destruía a la familia que él mismo había sentenciado. Todo mientras el secreto se solidificaba bajo el suelo de Córdoba, tan cerca y a la vez, tan inalcanzable. La detención de Luis Vega, formal y silenciosa, se produjo esa misma tarde. Los vecinos de su tranquila calle de jubilados observaron con incredulidad cómo dos agentes de paisano introducían en un coche sin distintivos al afable anciano que siempre les daba los buenos días. La noticia no tardó en extenderse por Córdoba como una onda expansiva de horror. El tío desconsolado, el pilar que había intentado sostener a su hermana durante la tragedia, era en realidad el monstruo. Para el barrio de San Basilio, la revelación fue una puñalada en el corazón de su propia memoria colectiva. Cada gesto de consuelo, cada lágrima compartida con él durante 30 años, se reveló de pronto como parte de una farsa macabra. La verdad no liberó a la comunidad. Primero, la sumió en un abismo de vergüenza y náusea. La tarea más cruel recayó sobre Elena. Tuvo que viajar a la residencia, y sentarse frente a su madre Carmen, cuyo mundo se había reducido a los recuerdos borrosos que la medicación le permitía conservar. No hubo gritos ni un llanto desgarrador. Elena le tomó la mano y con una voz que luchaba por no quebrarse, le contó la verdad. Le dijo que habían encontrado a Javier, que por fin sabían lo que había pasado. Carmen la escuchó con una extraña serenidad en la mirada.
como si estuviera oyendo una historia que su alma ya conocía desde hacía mucho tiempo. Al final, solo asintió lentamente y susurró una única frase que lo resumía todo: «Pobre mi niño. Y pobre mi hermano». En su mente frágil, la compasión y el horror se entrelazaron en un último y desolador acto de amor familiar, incapaz ya de procesar la magnitud de la traición que acababa de ser revelada. Siguiendo las indicaciones de la confesión, un equipo de arqueólogos forenses se desplazó al edificio de apartamentos construido en 1987. Tuvieron que perforar el suelo de hormigón de uno de los garajes, un procedimiento técnico y frío que contrastaba brutalmente con la carga emocional del momento. Durante 2 días, el sonido de los martillos neumáticos rompió el silencio del barrio, atrayendo a curiosos y periodistas que observaban desde detrás del cordón policial. Y entonces, lo encontraron. A 1,5 metros de profundidad, envueltos en la matriz gris del cemento que los había ocultado durante 3 décadas, aparecieron los frágiles restos de un niño de 10 años. Junto a ellos, casi intacta, una peonza de madera. Las pruebas de ADN confirmaron lo inevitable. Javier Soler, por fin, había vuelto a casa. El fantasma que había recorrido las calles de Córdoba durante 30 años tenía al fin un cuerpo que llorar. El juicio a Luis Vega fue un proceso rápido y desolador. Con una confesión detallada y pruebas forenses irrefutables, la sentencia fue una mera formalidad. Fue condenado a la pena máxima que permitía la ley de la época, pero todos sabían que su verdadera condena la había vivido en silencio durante 30 años. Murió en la enfermería de la prisión, apenas 6 meses después del veredicto, consumido por un cáncer que había avanzado sin que él, absorto en su mentira, le hubiera prestado atención. No hubo justicia poética, solo un final patético para una vida definida por la cobardía. Para la ciudad, su muerte no supuso un alivio, sino la confirmación de que algunos secretos, cuando salen a la luz, solo dejan tras de sí un rastro de cenizas y un profundo vacío. El funeral de Javier Soler se celebró una mañana soleada de otoño, 30 años y 3 meses después de su desaparición. Un pequeño ataúd blanco, cubierto de flores silvestres, fue llevado a hombros por los amigos de la infancia que sí tuvieron la oportunidad de crecer. La iglesia de San Basilio estaba abarrotada. Allí estaban los vecinos, los policías ya jubilados que trabajaron en el caso, Ricardo, Sofía y una Elena serena, sosteniendo el brazo de su madre. Fue una ceremonia para despedir a un niño, pero también para enterrar una época de miedo e incertidumbre. Al salir mientras las campanas doblaban a duelo, Elena sintió por primera vez en su vida adulta que la pesada mochila que siempre había llevado a la espalda se había aligerado. El luto, el verdadero luto, por fin podía comenzar su lento y sanador camino. Hoy, en la plaza donde Javier fue visto por última vez, hay una pequeña placa de bronce con la inscripción: en memoria de Javier Soler, su luz nunca se apagó. La casa familiar, reformada por Sofía, está llena de vida de nuevo. Sus geranios han vuelto a florecer. La historia se convirtió en una herida cicatrizada en el alma de Córdoba, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la confianza. Elena, por su parte, encontró una paz que nunca creyó posible. Ya no buscaba a su hermano en las caras de los desconocidos, porque ahora sabía dónde estaba. Aquella noche, Córdoba aprendió que no hay muro lo bastante grueso para ocultar un secreto para siempre, y que la paz solo llega cuando la luz, por fin, se abre paso entre las sombras del patio. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La confesión de Luis Vega no trajo alivio, sino una segunda onda de choque, más silenciosa pero igual de devastadora. El misterio que había unido al barrio en la incertidumbre durante 30 años se convirtió en una verdad que los dividió en la vergüenza. Los vecinos que habían compartido su dolor con Luis, que le habían dado el pésame por la pérdida de su sobrino, ahora tenían que reevaluar cada recuerdo, cada gesto de consuelo. La tragedia había dejado de ser una agresión externa, la obra de un monstruo anónimo, para convertirse en una traición interna, un cáncer que había crecido en el corazón mismo de su comunidad. El silencio que siguió a la revelación no fue de ignorancia, sino de un profundo y colectivo estupor. La gente ya no se preguntaba qué le pasó a Javier. Se preguntaban cómo habían podido vivir ciegamente junto al responsable durante tanto tiempo, sonriéndole en la calle cada mañana.
Para Elena la verdad fue una liberación brutal. Durante 3 décadas había cargado con el peso de la incertidumbre y una culpa irracional de superviviente. Saber la verdad, por monstruosa que fuera, le permitió por fin ponerle nombre a su dolor, y dirigir su rabia hacia un objetivo concreto. Pudo por primera vez iniciar un luto real, no por el fantasma de un niño perdido, sino por el hermano que le fue arrebatado. Para Carmen, en la nebulosa de su memoria, la noticia fue recibida con una calma desoladora. Su mente, quizás como un último acto de autoprotección, ya no podía procesar la complejidad de la traición. Siguió aferrada a la imagen de su hijo y de su hermano como las personas que fueron antes de aquella noche, atrapada en un tiempo donde la tragedia aún no había ocurrido. Su paz final fue la de no comprender del todo la magnitud del horror que había destrozado su vida. El legado de Javier Soler se materializó de formas tangibles y simbólicas que transformaron el dolor en memoria. La casa de San Basilio, que durante años fue un mausoleo de pena, se convirtió gracias a la sensibilidad de Sofía, en un hogar lleno de luz, con los geranios del patio floreciendo de nuevo como un testamento de que la vida puede abrirse paso incluso en los lugares más oscuros. En la plaza, justo en el lugar donde Javier jugaba con su peonza, el ayuntamiento instaló una pequeña placa de bronce. No es un monumento grandilocuente sino un recordatorio discreto y permanente. Cada año, al inicio de la verbena, los vecinos guardan un minuto de silencio frente a ella. La fiesta ya no es un intento de olvidar la tragedia, sino una forma de honrar la memoria del niño que les fue arrebatado, asegurándose de que su luz, como dice la placa, nunca se apague. La historia de Javier es un recordatorio de que los secretos más terribles no siempre se esconden en las sombras de callejones oscuros, sino a menudo a plena luz del día, detrás de las sonrisas familiares y los muros encalados de la normalidad. Nos enseñó que la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo capas de tiempo y hormigón, siempre encuentra una grieta por la que salir a la superficie. El caso dejó una cicatriz imborrable en el alma de Córdoba, pero también una lección crucial: la importancia de escuchar las voces que han sido silenciadas, por débil que sea su eco. Aquella noche, la ciudad aprendió que no hay muro lo bastante grueso para ocultar un secreto para siempre, y que la paz, la verdadera paz, solo llega cuando la luz, por fin, se abre paso entre las sombras del patio. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.